Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos están viendo a esta hora de la mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos el privilegio de penetrar a la intimidad de sus hogares con el propósito de llevar un mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Esta mañana es para mí un privilegio poder saludarlos. Soy su amigo, el pastor Basilio Miranda, de Iglesia Príncipe de Paz de Cuilapa, Santa Rosa. Quiero invitarte, antes de leer la palabra, que inclinemos nuestro rostro y oremos al Padre para pedir la dirección y poder así llevar a cabo lo que hoy tenemos que llevar a cabo. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por permitirnos el privilegio de poder invocar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros que cada mañana tus misericordias son nuevas para nuestras vidas. Hoy hemos venido a este lugar para llevar a cabo, Dios mío, una enseñanza más de tu palabra y esperamos que tu pueblo precioso que está pendiente, Señor amado, de la franja pastoral del día domingo, hoy pueda comenzarse gozando, escuchando esta palabra. Señor, con el favor de tu Espíritu, queremos reflexionar en tu palabra, queremos meditar en tu palabra y así poder aplicar esa palabra a nuestra vida, Señor amado. Todo te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Hemos venido ya por 2 semanas anteriores. Hemos venido hablando una serie de sermones, como les dije al principio, sobre el libro de Apocalipsis. Les decía al iniciar esta serie que no estoy pretendiendo dar una exégesis ampliada ni mucho menos profunda, sino extraer las enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida respecto a los mensajes y a la palabra de Dios que está en Apocalipsis. Les decía que Apocalipsis no es un libro de misterios, es un libro revelado, es un libro de revelación para la iglesia y con un propósito especial. El propósito primordial en todo momento, el Señor siempre quiere que su iglesia mantenga sobre todo su amor, su fidelidad hacia Él, pero también trata de advertirle de algunos errores o de las fallas que se cometen como siempre los humanos lo hacemos. Por ello, mi amado, en esta hora te invito a que leamos Apocalipsis en su capítulo 2, versículo 12 al 17 para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leerlo de la manera que está escrita. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, los que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiero titular esta enseñanza de la palabra del Señor: el Señor reprende a los que tranzan con el mal. Quiero hacer énfasis brevemente sobre el contexto de Pérgamo. Pérgamo, según la historia, fue la capital de ese entorno del Asia Menor, que era gobernado por Roma por 2 siglos y medio. Era una ciudad muy rica, con gente muy educada. Según la historia, era la segunda ciudad con la biblioteca más grande del mundo. Solamente después de Alejandría, que era la primera ciudad con una biblioteca enorme. Pero déjeme decirle, Pérgamo era una ciudad asentada en un bonito punto geográfico de aquel entonces, lugar que ahora podemos decir como Turquía. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, aparte de esto, por lo que el texto sagrado nos dice, podemos deducir que Pérgamo era también una ciudad entregada a la idolatría, al paganismo. Era una ciudad donde se adoraban diversas deidades según ellos, especialmente los dioses griegos. Ahora bien, el asunto es que ninguna iglesia de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis del Asia Menor escapaba a la adoración o a la imposición del emperador a ser adorado por todos los súbditos de Roma. Mi amado, con la diferencia de Éfeso, Esmirna y bueno, las otras demás iglesias, las 6 iglesias que siguen, cada una de ellas y en cada ciudad, el imperio, el emperador exigía que una vez al año debía de ser rendido homenaje. Había que tributarle honor al rey como si éste fuese un dios. Había que adorarlo como Dios. Y entonces, mi amado hermano, la gente que se rehusaba, el cristiano que sabía que eso no era correcto, de hecho se rehusaba a hacer semejante ritual, y esa era la causa de la persecución imperial. Ahora bien, podemos ver entonces que aparte del culto al César, había también otros dioses de la colección griega, dentro de los que sobresalían Zeus y Esculapio. Esculapio era un dios, o era el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente. Y si usted le echa un ojazo a algunas medicinas, algunos medicamentos o algunas boletas en algunas clínicas, va a encontrar que hay una serpiente enrollada en alguna asta o algo así. Pero déjeme decirle, la gente de aquel entonces iba y hacía romerías al templo de Esculapio porque buscaban sanidad. Y déjeme decirle cómo esta gente procuraba su sanidad. Cuenta la historia
que en el templo de Esculapio habían serpientes que se paseaban en todo el templo. De hecho, serpientes no venenosas. Y la gente llegaba para ser curada y se acostaban en el templo para esperar que en lo que ellos estaban ahí acostados, el toque de una serpiente pudiese pasar sobre ellos y ellos podían recibir sanidad. El pueblo de Dios que estaba en esa ciudad sabía perfectamente que eso no provenía de ninguna manera de Dios. Porque ellos sabían lo que la Sagrada Escritura dice: yo soy Jehová tu sanador. Ahora bien, podemos ver que también el Señor hace mención de algo tan interesante que lo podemos analizar a la luz de la palabra. Y déjeme decirle que el Señor hace referencia al trono de Satanás. ¿Por qué razón? Porque Pérgamo era una ciudad, como ya dije hace un momentito, entregada a la idolatría y al paganismo, a toda clase de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Ahora bien, mi amado hermano, el texto sagrado nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El mensaje a Pérgamo es una advertencia. El mensaje a Pérgamo es un llamado de atención. El mensaje a Pérgamo es una alerta para que ellos puedan visualizar la situación en que se encuentran y lo que Dios tiene preparado para ellos. Sigue diciendo la Sagrada Escritura y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí hay algo tan importante. Podemos decir lo que el apóstol Pablo decía en una de sus epístolas, que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del evangelio. Mi amado hermano, Satanás va a establecer su trono donde es bienvenido, donde haya cabida y especialmente donde haya una ciudad entregado a toda clase de libertinaje. No hay lugar más apropiado para que Satanás opere en una ciudad de esa naturaleza. Por eso el Señor le dice: donde está el trono de Satanás. Pero hay algo tan importante que podemos resaltar de esta iglesia, y es el elogio que el Señor le hace a esta iglesia, el reconocimiento que el Señor le hace, que a pesar de lo que se está viviendo, a pesar de lo que se está dando, hermano amado, el Señor dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mi amado, es interesante que traigamos a colación parte de la historia. Algunos eruditos dicen que la iglesia de Pérgamo representa la iglesia imperial, que va del año 300 al año 490 más o menos, o al año 500. Pero déjeme decirle, en ese periodo de la historia de la iglesia, que estamos hablando del año 300, se da algo inesperado.
después de 2 siglos de persecución, después de que se han perseguido a la iglesia a muerte, donde los mártires han tenido que entregar su vida en ofrenda al Dios vivo, en manos de los romanos, ya sea en el Coliseo, ya sea dentro de las fieras, ya sean aserrados o ya sean quemados, la gente dio su vida por la causa de Cristo. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, llega un momento en el que el rey Constantino, con su anhelo de conquistar, según lo que cuenta la historia, que él vio en el cielo una cruz luminosa con un letrero que decía: con este signo vencerás, con el signo de la cruz. Eso era la señal para él, según él. Y fue ahí donde el rey le dio prioridad al cristianismo, aun cuando estos no fuesen convertidos. Para esa época del año 300 en adelante, cualquiera podía llamarse cristiano, aunque no tuviese a Cristo en su corazón. Y esa era la causa por la que vemos entonces que en medio de esa situación hay un remanente fiel que mantiene no solamente el nombre del Señor en alto, no solamente hace saber que Jesucristo es Señor de señores, sino que retiene la fe. Esa fe que un día los llevó a conocer, los llevó a entender que hay un Salvador para este mundo. Mi amado, qué maravilloso pensar cuando el Señor le dice: pero retienes mi nombre. No importa la circunstancia, no importa el contexto en el que viva la iglesia, lo que tiene que procurar, lo que tenemos que procurar como iglesia es mantener el nombre de Cristo y a Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo los mismos tiempos, quizá no similares, o quizá no igual, pero similar en la forma de vida. El pecado y la seducción al pecado es latente cada día. La contaminación del pecado en la iglesia va permeando cada día si el Hijo de Dios descuida su vida espiritual delante de él. La iglesia de Pérgamo, a pesar de lo que vivía, de lo que estaba pasando en su entorno, y a pesar de dónde vivía, según la Sagrada Escritura, según el Señor lo dice, donde estaba el trono de Satanás, podemos decir que era donde Satanás operaba. Recuerde que el trono siempre se le daba a los reyes. Y mientras a Satanás el hombre le permita reinar, él va a establecer su trono ahí. ¿Por qué? Porque hay lugar para él. Pero donde está Cristo y el Hijo de Dios se convierte en templo del Espíritu Santo, como dice la Sagrada Escritura, ningún enemigo, ni mucho menos Satanás, tendrá cabida en la vida de un hijo de Dios. Vale la pena entonces mencionar que aquella iglesia, en medio de todo esto y en medio de esta situación, siempre mantenía la fe y mantenía su fidelidad. Aún en el tiempo que murió Antipas, el testigo fiel. Algunos comentaristas y exégetas bíblicos dicen que probablemente
Antipas era el pastor de esta iglesia. Y este murió quemado en el estadio, en un lugar público, por defender la fe de Jesucristo, por defender el nombre y el buen propósito de Dios a través de su evangelio. Ahora bien, mi amado hermano, el versículo 14, el Señor hace un reproche. Hay aquí una reprensión. ¿Por qué razón? Porque Dios ama a su iglesia. Dios quiere que su iglesia se mantenga intacta e intachable, sin manchas ni arrugas en todo tiempo de la historia. Mi amado hermano, eso es lo más interesante. El Señor le dice a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas, qué maravilloso. Pero tomemos en cuenta que esas pocas cosas pueden afectar la buena relación, la buena comunión, la intimidad del Hijo de Dios con su Creador. Pequeñas cosas pueden afectar tu relación con Dios, mi amado hermano. Dice el proverbista que una mosca muerta puede echar a perder un buen frasco de perfume. Imagínense una pequeña mosca arruinar un frasco de perfume, hermano amado. No digamos el pecado, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Basta un poco para poder echar a perder todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Y sigue diciendo: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. El libro de Números, del capítulo 22 en adelante, nos explica cuál era la posición de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, era un hombre de Dios, pero era un hombre ambicioso, era un hombre que por amor al dinero era capaz de hacer lo que a él se le pidiera. En ese entonces el rey Balac lo llama para ofrecerle riquezas, para ofrecerle bienes, con el propósito de que fuese y maldijese a Israel. Cuando iba en su propósito de hacerlo, el Señor lo reprendió. Y la Biblia dice que mientras él iba de camino para maldecir al pueblo de Israel, el asno en el que iba montado vio al ángel de Jehová, y éste se apartó del camino y apretó los pies de Balaam, el pie de Balaam en el paredón, y éste azotó al asno. Y el asno le dice: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me golpeas? Jamás un asno había hablado, pero ahí Dios permite que esto suceda para que el hombre en su necedad entienda que su ambición por el dinero podía más que su temor a Dios. Y aquí la iglesia en Pérgamo, había gente que probablemente tenían el mismo espíritu de Balaam, ese mismo espíritu de ambición, ese mismo espíritu de poder, ese mismo espíritu de obtener riquezas, no importando cómo ni de qué manera. Y eso era algo que, déjeme decirle, el Señor le reprocha a la iglesia de Pérgamo. Pero hay algo más, y no
quiero detenerme mucho a hablar sobre Balaam ni extenderme tanto, debido a que el tiempo pues se nos va muy rápido en televisión. Pero hay algo más. Y la Sagrada Escritura nos dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Déjeme decirle que esas eran las características. Ese fue el consejo de Balaam que le dio al rey Balac para hacer caer a los hijos de Israel. Y no cabe duda que alguien o varios de esta gente tenía esa filosofía, tenía esa manera de pensar. Pero hay algo más. Y hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora bien, podemos ver entonces que el Señor aborrecía la doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué razón? Porque estos le enseñaban al pueblo, le enseñaban a la gente a decir que lo que se hacía con el cuerpo no afectaba el alma. Así que se podía vivir una vida de libertinaje. Probablemente esos eran los problemas que habían dentro de la iglesia, pero el Señor llama a la iglesia al arrepentimiento. Y le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mi amado, cada uno de nosotros, quiero aplicar esto a nuestra vida, cada uno de nosotros es consciente de sus acciones delante de Dios. Nadie desconoce sus acciones ni su forma de actuar ante el Señor. Pero déjeme decirle algo. Lo que aquí nos interesa y lo que aquí nos conviene es pensar que ante los ojos de Dios nadie escapa. Ante la mirada del Señor, que lo conoce todo, nadie escapa. Mi amado hermano, si algo anda mal en tu vida, tú eres el único que te das cuenta. Si algo anda mal en mi vida, soy el único que me doy cuenta y es Dios. Pero a la larga Dios va a sacar a la luz todo aquello que está oculto. Por eso, antes de que el Señor te reprenda, antes de que el Señor me reprenda, yo tengo que arrepentirme y venir ante mi Dios y decirle a mi Dios, Señor, he fallado y me arrepiento, me duele haber hecho esto, porque necesitamos mantener nuestra comunión con Dios. Mi amado, esta enseñanza de la palabra, como ya le decía, no quiero ampliarme porque si quisiera hacerlo, con mucho gusto lo haría, pero el tiempo nos es limitado. Solo quiero invitarte a que veamos que retener el nombre del Señor, guardar la fe, pero tolerar otras cosas, compartir con el pecado, es hacer tranzas con lo malo. Y Dios reprende a los que hacen tranzas con lo malo. No negocies tu fe, mi hermano. No vendas tu fe por el amor al dinero. Ruego a Dios que Dios te ayude a entender esta palabra y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu atención. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.